es comprensible, ¿verdad? Que en el día a día hay muchas de estas formas que quizás no la escuchen. En algunos contextos sí, en unos contextos no. Pero ¿qué ocurre cuando ya entramos a un plano más formal, a un plano ya donde se maneja la lengua con más propiedad, que ya no es, digamos, lo que se llama el uso, si se quiere, coloquial, no tan formal de la lengua, y ya pasamos de pronto a análisis de textos, a estudios formales como estos? Entonces ya nosotros ahí, entonces como decimos en buen dominicano, se coge lucha, o sea, se pasa trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente en el día a día hay cosas que uno nunca le escucha, hay construcciones y formas de usar la lengua que usted no la va a escuchar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ambiente sociocultural de la persona. Hay unos usos no formales, coloquiales, que de hecho ni siquiera en los periódicos se ve mucho, porque el estilo periodístico es muy directo. Por ejemplo, usa formas sencillas, lo más simple posible, evita las formas pasivas y utiliza ciertas construcciones, pero que de pronto en un tipo de texto que no tiene los matices de un periódico, o simplemente un reporte noticioso, entonces se puede encontrar con construcciones sintácticas, ¿verdad? Formas verbales, ciertas morfologías que sí, entonces se pueden complicar las cosas. Bien, entonces, pero ahora yo quiero mencionar de esta obra que se llama, de ahí les voy a recomendar, ustedes pueden tratar de conseguir este tipo de obra en su país. Esto, repito, yo tengo estas obras porque como vivo dedicado al estudio de las lenguas, entonces uno tiene que tener también una parte de su biblioteca dedicada a esta área. Miren esta obra, ustedes pueden conseguir alguna similar en su país. Se ve en pantalla. Morfosintaxis funcional del español. Enfoque léxico, oracional y discursivo. Pero ustedes pueden buscar alguna obra con ese título llamada Morfosintaxis funcional. Le va a ayudar a conseguir tener, como digo, ustedes que ya, por ejemplo, sé que Iber, por lo menos, Iber y Liliana está involucrado en el estudio del hebreo, por ejemplo. Luego, supongo que van a pasar al griego. Y obviamente en todo ese proceso, también como líderes que son, usan mucho la lengua formal, ya sea comunicando discursos de manera orales y por otro lado, también escribiendo textos, porque de momento tienen que redactar algunos esquemas para sermones, reflexiones, etcétera, o que de momento van a dar un taller y necesitan un pequeño material de apoyo. Noten que no es lo mismo. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de asesorar a personas que aparentemente son muy diestros comunicándose de manera oral, sin nada escrito. El problema viene cuando usted le dice a esa persona, ok, tenemos un taller con una persona que ya es de reconocida trayectoria, digamos que tiene un discurso aceptable, promedio, no se expresa mal, pero el problema vino que le dijeron que tiene que preparar un material de apoyo para entregárselo a los participantes y que ahora no haya por dónde comenzar. Porque puede pasarse fácilmente 2 horas y 3 horas comunicándose de manera oral y él de una manera u otra, digamos, organizará las ideas, a veces no tan acertada, en la mayoría de los casos sí, etcétera, pero que ahora le están pidiendo que redacte por lo menos 10 páginas, 8,5 por 11, a cierta cantidad de espacio, etcétera, y que ponga eso por escrito, que sirva como material de apoyo para el taller que él va a dar. Y ahí se arma el problema. Ni haya por dónde comenzar y por más que tú le des pistas, no comienza. Yo recuerdo, de hecho era un primo mío, que él se ha pasado la vida entera comunicándose de manera oral. Él tiene una buena comunicación, es verdad, él tiene cierta gracia a la hora de usar la lengua oral, perfecto, y se ha pasado la vida entera, más de 40 años, hablando así.
pero de momento iba a salir del país y le han pedido que redacte un material de apoyo. Ya eso hace unos cuantos años, debe ser, qué sé yo, algunos 15 años más o menos, o 10 por ahí más. El punto viene que yo traté de ayudarlo, pero no hubo forma. Y le doy la idea y vuelvo de nuevo, no, entonces voy a tener que hacerlo yo, no, pues así no es. El punto fue que no hubo forma de que él pudiera preparar el material. No hubo forma. ¿Por qué? Porque se ha pasado la vida entera usando la lengua un tanto informal, pero cuando tiene que redactar un texto y que tiene que hacerlo con coherencia, donde haya progresión en las ideas, desarrollo, haya un razonamiento lógico y que la persona perciba que comenzamos por aquí, vamos hacia allá, ¿verdad? Ahí es lo que se llama gradación y hasta el punto del clímax. Si la persona no está acostumbrada a manejar la lengua formalmente así, tiene problemas serios, va a tener problemas serios. Ok, miren. Entonces, este tipo de obra le puede ayudar. Morfosintaxis funcional. Dice así, los verbos reflexivos son aquellos cuya acción recae sobre quien la ejecuta. O sea, en esos verbos, el sujeto y el objeto directo son correferenciales, es decir, apuntan a la misma persona. Es decir, un verbo reflexivo, una forma verbal reflexiva, indica que el sujeto de esa forma verbal es el mismo objeto directo de esa forma verbal. Cuando decimos, por ejemplo, yo me peino, en otras palabras, sería yo peino a mí. O sea, yo soy sujeto y no sujeto paciente, sujeto agente y al mismo tiempo soy objeto directo. Bien. Por otro lado, también está el verbo, por ejemplo, bañarse, peinarse. Noten la terminación C. Bañarse, peinarse, etc. Ahora, están los llamados verbos cuasi reflejos que parecen reflexivos, pero no lo son porque carecen de objeto directo. Es decir, una característica de un verbo reflexivo es que la función sintáctica de sujeto y la función sintáctica de objeto directo es la misma. Si no se da esa situación de identificación entre objeto directo y sujeto, entonces no podemos decir que estamos ante una forma verbal reflexiva. Aunque se parezca en el ser, no es lo mismo. Entonces, estos verbos, por ejemplo, generalmente expresan desplazamiento o estado de ánimo. Noten marcharse, enojarse. ¿Qué diferencia hay entre marcharse, enojarse y los verbos, por ejemplo, reflexivos? Aunque usen el se. En los verbos reflexivos, repito, hay un objeto directo que es a la vez el mismo sujeto. Pero en los verbos cuasi reflexivos no son reflexivos porque no hay objeto directo. Bien. Entonces, enojarse, marcharse. De hecho, si nosotros queremos decir e indicar una acción reflexiva de la misma persona, usamos un pronombre. Por ejemplo, Liliana se enojó con ella misma. Pero la forma Liliana se enojó no es reflexiva. Bien, noten, enojarse, repetimos, puede, si queremos indicar que no es cuasi reflexivo, sino que es reflexivo, entonces usamos un pronombre reflexivo para decir que Iber se enojó consigo mismo. Edward se alegró consigo mismo. ¿Ok? Noten, entonces, no es lo mismo decir que enojarse, también marcharse, irse,
que una acción reflexiva. Pero están luego también los verbos que desde el punto de vista morfológico parecieran ser reflexivos. Son los llamados verbos recíprocos que expresan una acción compartida entre dos o más personas. Noten que no es lo mismo marcharse que saludarse. Marcharse no es lo mismo que saludarse. ¿Por qué? Porque la idea de saludarse implica que más de una persona intervinieron en esa acción. Y en la forma conjugada sería ellos o ellas se saludaron, por ejemplo. También el verbo besarse, por ejemplo. Besarse implica de nuevo una acción recíproca, no reflexiva. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer esta diferencia entre los verbos reflexivos, los verbos cuasi reflexivos y los verbos recíprocos, que se parecen un poquitito, pero no podemos dejarlo engañar. En primer lugar, recuerden, los verbos reflexivos tienen una característica única. Su objeto directo es su mismo sujeto. Por eso tú te peinas, yo me peino, tú te bañas, yo me baño, etcétera. Plural, ellos se bañan, ellos se miran, nosotros nos miramos, nosotras nos miramos, etcétera. Y los verbos casi reflejos que indican un cambio de ánimo, se mareó, se complicó, se alegró, o verbos que indican desplazamiento, se marchó, se fue, se trasladó, etcétera. Y los verbos recíprocos que indican que en la acción participan más de un sujeto. Bien, ¿alguna pregunta o inquietud? Entonces, en el caso de juntándose, ¿cómo clasificaríamos nosotros este verbo? En primer lugar, reflexivo. ¿Es posible considerar que juntándose, que es un participio, perdón, un gerundio, pero decimos que es de un verbo pronominal por la forma, pero reflexivo? ¿Podríamos decir que juntándose es reflexivo o no? ¿O sí? ¿Qué diríamos? Recuerden que la clave es verbo reflexivo. El sujeto es un verbo transitivo que tiene como objeto al mismo sujeto, en forma más sencilla. Verbos reflexivos, verbos que tienen como objeto al mismo sujeto. Juntándose, ¿es reflexivo? Profe, ¿Sí? ¿alguien puede repetir lo de reflexivo, casi, qué? Ok, cuasi reflexivo. Dice así, repito. Verbos reflexivos, verbos que se caracterizan porque son verbos transitivos y obviamente digo transitivo porque para poder decir que un verbo tiene objeto directo tiene que ser transitivo. ¿Okay? Entonces, verbos reflexivos son verbos transitivos que su objeto directo es el mismo sujeto o que su sujeto es el mismo objeto directo, que el objeto es el mismo sujeto. Tú te peinas, en otras palabras, tú peinas a ti. Yo peino a mí, en una forma, digamos, bien cruda ahí, para indicar el proceso. Yo peino a mí. O sea, yo, como sujeto, peino a quién, a mí, objeto directo. Tú te peinas, tú, sujeto, peinas a ti, ahí el a ti de objeto directo. Bien, entonces, formalmente tú te peinas. Esos serían los verbos reflexivos. Verbos cuasi reflexivos no son verbos transitivos, no tienen objetos directos e indican cambio de ánimo. Por ejemplo, se mareó, se marchó, se alegró. Y desplazamiento, se marchó, se fue, se trasladó, etcétera. Esos serían verbos cuasi reflexivos. Y los verbos recíprocos serían verbos que indican que la acción tiene más de un sujeto. Así, ocurre entre dos personas
¿Ok? Por ejemplo, besarse, juntarse, reunirse, etcétera. ¿Bien? Ok. Eso, Ajá. recíproco es ese, ¿no? El juntándose. Ahí vamos la idea. Entonces, juntándose, y vamos al texto ahora sí. Sí. Ahora sí, entonces, juntándose, noten ahora que tiene la idea, no puede ser reflexivo, tampoco tiene el matiz de cuasi reflexivo, pero sí es que entonces recíproco. Es decir, y a continuación está la explicación. Juntándose que una gran multitud. Deja ver que juntándose entonces es recíproco. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta o inquietud antes de pasar al 2? No, Entonces, profesor. juntándose es un gerundio, pero de un verbo, como podemos llamarle, en versión pronominal. Porque también, ¿cuál sería la forma no pronominal? Dijimos que había verbos que tienen una forma pronominal y otra no, ¿verdad? ¿Cuál sería la forma no pronominal? No todos los verbos tienen eso, pero este sí. ¿Cuál serían las formas la forma no pronominal de juntándose? Juntando. Juntando, no, la forma léxica sería juntar, ¿verdad? Juntar, por ejemplo, él juntó, ellos juntaron, etcétera, sería forma no pronominal. La forma pronominal, entonces sería, se juntó, te juntaste, nos, ella se juntó, nosotros nos juntamos, ¿verdad? Ustedes se juntaron, ellos, ellas se juntaron, o en presente se juntan. Bien, noten entonces que una cosa es juntar, noten cómo juntar es transitivo. Yo junté 5 libros, ¿ok? Pero noten ahora como pronominal. Yo me junté. Si yo digo me junté, ¿cuál serían las preguntas lógicas que podrían suceder ante esa afirmación? Yo me junté. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí, Ver? ¿No te escuché? Eh, Sí. Creo que... ¿Quién? ¿Sí? ¿Con quién me junté? Exactamente. Profesor, ¿con quién se juntó? Y luego puede ser dónde se juntaron. Noten que entonces ya la pregunta que sigue también incluye, se forma de manera pronominal. ¿Con quién se juntó, profesor? ¿Dónde se juntaron? Noten. Bien, entonces no es lo mismo. Otra vez, no todos los verbos tienen esa característica, pero hay verbos que tienen la característica de que tienen una forma pronominal y una no pronominal. Entonces, juntando es transitivo y que tiene un objeto directo. Yo junté 5 libros. Bueno, ya yo junté 5 personas. Se llama objeto directo. Pero cuando decimos entonces yo me junté, tú te juntaste, entonces no es reflexivo porque no es yo me junté conmigo mismo, es recíproco. Yo me junté con alguien que es distinto. Pero la expresión se parece. Yo me peino, yo me junto. No, no es lo mismo. Yo me junto con alguien. Yo me peino yo a mí mismo. Entonces, ahí noten la diferencia entre una forma pronominal recíproca y una forma pronominal reflexiva. ¿Bien? Ok. Entonces, juntándose lo vemos como una forma verbal recíproca. En el 5, Iber, porque en el caso anterior, Eliana tomó la delantera. Me gustaría ver cuántas formas verbales finitas tú observas en el versículo 5. Las finitas, ¿cuáles serían?